días a todos, creo que ya estamos en vivo. Sí. Bueno, esperamos un ratito que se conecte la gente. Ya mientras le voy a dejar un mensajito acá de queda grabado. Hoy estoy con humor de que quede grabado. Buenos días a todos. A ver si puedo invitar acá a Martín. Sugerencias. A ver si. No, pero es que no. Fijar comentario, listo. Ahí creo que quedó fijado el comentario. Ya lo invité a Martín, así que en breve arrancamos con este vivo que vamos a hablar un poco de lo que es la suba del dólar de estos días, una estrategia que se pudo haber aplicado de carry trade y cómo salió en este último momento. Buenas tardes a todos, ahí entró Martín, a ver si acepta la invitación. Y en un ratito arrancamos. Y 5, para entrar un ratito tarde yo. Solicito unirse, necesitamos transmitir con Martín. Martín no puede unirse, qué raro. Yo no se había pasado una vuelta de esto. A Martín, por WhatsApp, si tiene mañana. Si no, volvemos a entrar en el problema. Figura comunicada. Martín no puede unirse. Se por qué me dice eso. Ahí estamos. Ah, ahí está. ¿Te ¿Cómo puedo? va? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Muy bien. Justo estaba respondiéndote que ahí probé enviarte de nuevo. Sí, sí, decía Martín no puede unirse. Me lo dijo 2 veces, no sabía qué estaba pasando. Bien, bien, perfecto. ¿Cómo viene esa tarde? Bien, ¿hace frío por allá? ¿Cómo? ¿Hace frío por allá? Está bastante frío, sí. Yo ando siempre con buzo y campera acá en el departamento porque Sí. encima cuando está quietito, te da más frío. Sí, sí, sentado en la silla cuesta entrar en calor. Claro, tal cual. Estoy con la estufa acá permanente. Y ayer, día patrio, acá donde yo tengo la barriga ahora, estuvo lloviendo todo el día. No se pudo hacer mucho y tampoco hubo acto ni nada. No sé si allá Ujú. hicieron algo. No, juntada familiar a comer normal, normal. Como Ah, bueno. siempre que hay un feriadito. No, mejor entonces. Sí, sí, sí. Pero estuvo nublado también. Fresco ha estado fresco. ¿Cuántos grados hace ahora? Ahora, ya te digo, pero tiene que estar cerca de 5 o 6 grados. 5 grados me marca. Acá está, creo que hacía 9. A ver. Ah, No, está 12. poquito. Así que sí, estás bastante más fresquito que yo. Ujú. Hace frío, tal cual. Bueno, vamos a hacer el vivo hoy sobre lo que pasó estas últimas semanas con el precio del dólar, que varias personas estuvieron consultando, algunas estrategias que hicieron algunos clientes, que en algunos casos salió bien, en otros mal, pero bueno, siempre hay que tener en cuenta las cosas que pueden llegar a salir mal, sobre todo en estos escenarios de alta volatilidad con las elecciones en puerta. Ujú. Sí, es algo no menor, sobre todo cuando se mezclan capaz estas especulaciones con el tipo de cambio en horizontes que no se tienen claros. Es algo que de nuestra parte al menos no recomendamos, siempre hacemos hincapié en que hay distintas inversiones para distintos horizontes y en cada moneda se puede buscar una inversión más atractiva para cada objetivo. Exactamente. Ahí estoy terminando de escribir unas fotitos y ya arrancamos con la presentación, que es el objetivo. Dale. Igual ya hay como 60 personas, bien.
fueron más puntuales que yo. Bueno, arrancamos con una breve presentación, así no lo dejamos esperando. Mi nombre es Walter Saquetamento, soy asesor idóneo por parte del mercado de capitales con la matrícula número 1000. Trabajo en WS Inversiones junto con Martín, junto con Florencia, junto con Mariela y también Ana. Todos damos soportes a clientes para invertir tanto en Argentina como en el exterior. Hay alrededor de unos 4.200 clientes, unos 74 millones de dólares de patrimonio administrado, y en mi caso particular opero por cuenta propia desde el 2014, ya 2018 empecé a asesorar clientes, y la matrícula, porque antes no era exigencia, o sea, uno podía trabajar como empleado de un broker igualmente y asistir, pero bueno, después luego salió la posibilidad de sacar la matrícula para tener justamente la certificación o la habilitación de asesor idóneo y poder tener contacto con el público inversor. Eso fue en el 2020, así que desde ahí para ahora, perdón, estamos justamente atendiendo clientes ya con todos los papeles como corresponde. Trabajo con Martín justamente, que ahora lo dejamos que se presente a sí mismo. Bueno, mi nombre es Martín Peñaltares, soy contador y al igual que Walter, soy asesor financiero matriculado ante la Comisión Nacional de Valores y ambos trabajamos en WSM Inversiones atendiendo, asesorando personas físicas y jurídicas que quieran invertir en el mercado de capitales. Exactamente. Y bueno, hoy lo que nos trae a este tema es un poquito hablar de lo que es el movimiento del tipo de cambio que ocurrió sobre todo en esta última semana, donde veníamos con un dólar tranquilo en torno a los 1.150, 1.160 pesos, incluso un poquito por debajo. Entonces muchos se animaron a decir, bueno, si el dólar no se mueve, ¿por qué yo me dedico a invertir en una obligación negociable que solamente me paga un 8% en términos anuales? Tenemos LECAP, que si el dólar no se mueve, me hace ganar, perdón, 2,5, 2,7, 2,8% por mes. O sea, en un mes gano lo mismo que en un cuarto de año con una obligación negociable. Y muchos se animaron a tratar de pasarse de activos en pesos, ya sea que vendieran obligaciones negociables, bueno, a pasarse de activos en dólares a pesos, ya sea que vendieron obligaciones negociables o directamente tenían dólares en la cuenta comitente, y se animaron a hacer por un periodo corto de tiempo, preferentemente hasta antes de las elecciones, a pasarse a pesos para hacer tasa en pesos, que mayoritariamente se hacía a través de las LECAP, que son estos instrumentos de corto plazo, con vencimiento generalmente cada 15 días, tenemos una mitad de mes y otro sobre fin de mes, y nos garantizamos una tasa de interés en el momento que la compramos. También esta estrategia se podía hacer con plazo fijo, pero el problema con el plazo fijo es que uno deja el capital inmovilizado por unos 30 días mínimo. Entonces, si ocurre algo como lo que pasó esta semana, que el dólar subió un 6%, acá estábamos hablando justamente de que esta estrategia de pasarse de dólares a pesos era para ganar una tasa del 2,5% mensual. Entonces acá, en una semana te subió el dólar MEP un 6%, lo mismo que te hubiera dado el DECAP de rendimiento en 2 meses y medio. Así que este último periodo de tiempo la estrategia justamente salió de manera pésima, pero si nos extendemos en un periodo largo de tiempo, pudo haber llegado a salir bien, depende cuándo cada uno haya ingresado. A un año, por ejemplo, teníamos casi el mismo tipo de cambio que ahora. Creo que hoy el dólar cerró a 1.270, hace un año atrás estaba a 1.270. Entonces, con el dólar, igual, hoy, que hace un año atrás, y hace un año atrás, por ahí con tasa de cap del 50%, si uno tenía la bola de cristal y se animaba a jugarle en contra a lo que pasó históricamente en Argentina, que era que se mueve mucho el tipo de cambio, pudo haber llegado a ganar un 50% en dólares, con, lógicamente, un gran porcentaje de probabilidad de que esto salga mal. Salió bien en este caso, pero en esta última semana, periodos más cortos, la respuesta es que no. Y para resumir un poquito lo que pasó esta última semana, tengo acá un pequeño resumen que viene también de la mano con lo que informó JP Morgan, que es esta empresa que se dedica a dar recomendaciones de inversión, tanto en Argentina como en el exterior, para sus clientes. Sobre el levantamiento del cepo, que creo que fue a mediados del mes de abril, ellos habían lanzado un comunicado donde con el levantamiento del cepo se abría, la posibilidad a las personas físicas, los inversores particulares, no las empresas, no los institucionales, de acceder al mercado único libre de cambio. Podría comprar dólar oficial en el banco, algo que no pasaba acá hace como 2 o 3 años atrás. Esa apertura de esta posibilidad nueva para los inversores minoristas como nosotros, los humanos o personas físicas, le dio a JP Morgan el ánimo para salir a recomendar que podían llegar a hacer tasas en pesos hasta antes de las elecciones y capitalizar esa ganancia de un tipo de cambio que no se movía desde que se levantó el cepo hasta ya acercándonos a las elecciones, y luego, teniendo la bola de cristal nuevamente y esperando salir
antes de que suba el tipo de cambio, cerrar ese famoso carry trade, que es hacer tasa en pesos para luego volver a pasarte en dólares, y si no se te movió el tipo de cambio, la misma tasa que hiciste en pesos, efectivamente es la misma tasa que terminaste logrando en dólares, con ese riesgo de que no se te mueva el tipo de cambio. Bueno, esto fue hace creo que 2 semanas. JP Morgan lanzó otro comunicado y dijo, bueno, hasta acá llegamos, es hora de cerrar la estrategia de carry trade, coincidiendo con el fin del mes de junio, donde se acababa esta ventana de liquidación que le había dado el gobierno al campo, al agro, para liquidar a un porcentaje de retenciones menores. Entonces, ¿qué se esperaba? Que en un periodo relativamente corto de tiempo o acotado hasta esa fecha, todo el mundo saliera a liquidar porque le iban a cobrar un poquito menos de retenciones. Que se liquide una gran parte de la cosecha implica que ingresan dólares del exterior, lo cual mantiene el tipo de cambio bajo hasta que eso ya no ocurra más. Cuando dejó de ocurrir eso, que fue justamente, creo que el 17 de a principios de este mes, prácticamente, empezó a subir el tipo de cambio, justamente. ¿Por qué? Porque se dejaron de, todavía están entrando parte de la liquidación de la cosecha, pero bueno, la recomendación de JP Morgan para todos los clientes es, salgan, terminen el carry trade, cierren todas las posiciones del ECAP y ahora pásense a dólares. Gran parte de los inversores que escuchan a JP Morgan empezaron a hacer eso, confluyendo, con el fallo de la jueza Presca, donde dijo, bueno, Argentina, además de todo ese quilombo que tienen, van a tener que pagarle a los dueños del YPF previos por la expropiación de la empresa unos 16.000 millones de dólares, que es un juicio contra el Estado argentino, no contra la empresa, que esto ya lo salimos a aclarar en un video justamente que hizo Martín, y esto, bueno, le agrega justamente leña al fuego del tipo de cambio y las razones para que el dólar suba. Un gobierno que no está acumulando reservas, que ya cerró esta ventana de oportunidad para que sigan ingresando dólares producto de la liquidación del agro, que tuvo un resultado bastante negativo en relación a la balanza comercial del primer cuatrimestre. Recordemos que hasta el año pasado, con el tipo de cambio y el parate que hubo en la economía, estábamos teniendo más exportaciones que importaciones. Cerrando el primer cuatrimestre, ocurrió el fenómeno inverso. Las exportaciones se redujeron, en torno a un 7,4% y las importaciones aumentaron casi un 30%. Esto hace que más plata salga del país, lo cual recalienta el tipo de cambio. Así que todo esto salga de las reservas del Banco Central. Un Banco Central con menos reservas, que ingresa menos plata, que acumula menos dinero, que el día de ayer el día de hoy está liquidando los cupones de amortización de los AL30 y G30, lo cual tuvo que desembolsar también unos 2.000 millones de dólares. Todo esto hace que la base monetaria se mantiene relativamente quieta, la cantidad de pesos que circulan en la economía contra la reserva del Banco Central que van disminuyendo, indefectiblemente hace que se aprecie el tipo de cambio, y eso es lo que llevó que en esta semana el tipo de cambio se aprecie un 6%, que como dije recién fueron 2 meses y medio de estrategia de carry trade que en una sola semana desaparecieron. No sé si tenés algo más para agregar sobre este tema, Martín. Es muy importante esto que explicamos hoy, que hoy en día parece muy fácil de ver, que en una semana se pierde el rendimiento de 2 meses, pero hace un tiempo atrás era muy difícil de explicar o que capaz que las personas entiendan, porque sentían que había un costo de oportunidad que estaban dejando de lado por no hacer tasa en pesos y quizás cambiar un poco estos objetivos, como que tengo una cartera dolarizada y lo mejor es especificarla y después volverla a dolarizar y voy a tener más plata. Era quizás un poco complejo de explicar el nivel de riesgo, y hoy en día cuando ocurren estas subas en el tipo de cambio, queda muy claro que no es una estrategia apta para todos, ¿sí? Algo que por ahí podemos agregar también es el tema de las LEFI, que se abandonan, que no están más, por ende lo que hace que tenemos una inyección enorme de pesos en la economía que antes se absorbían por esos instrumentos, y hoy en día parte de este dinero que ingresa seguramente se vuelca al dólar, generando más presión y más demanda y haciendo también que suba un poco lo que es el tipo de cambio. Claro, la LEPI era un instrumento que tenía el control del Banco Central, que utilizaba como tasa de política monetaria para regular un poco cuánto era el dinero que circulaba a la economía, y este instrumento desapareció justamente hoy, el 10 de julio. La desaparición de este instrumento hace que los bancos, que tenían una tasa remunerada mediante este instrumento, ya tengan que salir a buscar otro instrumento. Por eso cayeron fuertemente las tasas también de las cauciones, que hoy están en torno al 22%, las de CAP también están empezando a bajar, y va a generar que todas las billeteras virtuales, todos los fondos de money market, empiecen a rendir cada vez un poquito menos. De hecho, muchos bancos están optando hoy por no renovar los plazos fijos a tasas iguales a las anteriores, y ya están bajando 2 puntos porque no tienen ellos mismos dónde colocar ese dinero, como lo hacían hasta la semana pasada, y porque tampoco tienen la demanda de clientes propios. El negocio del banco siempre es transaccional. Le pido plata a Martín para prestar la vuelta. A Martín le pago el 25% de tasa,
a Walter le cobro el 50%. ¿Por qué? Porque yo como banco, lo que gano en el medio, tengo que pagar impuestos a las ganancias y un montón de otros tributos. Entonces yo me tengo que quedar con un diferencial de tasa. Eso ya el banco no lo está consiguiendo hacer porque ya no sabe cómo conseguir tasas más altas y no tiene la cantidad de clientes que tengan hoy la necesidad de financiarse tanto en pesos. Entonces, como nombró Martín, ese dinero que salió de ese instrumento tiene que ir a algún lado. ¿Dónde fueron? Bueno, a cauciones, a cuentas remuneradas de algunos bancos y una partecita también se terminó yendo hacia el dólar. Y que más me olvidé, y bueno, lo que nombramos también era la cercanía de las elecciones. Nunca uno sabe cómo van a salir las elecciones. De hecho, si nos remontamos a gobiernos anteriores, uno incluso en algún momento se pensó que iba a ganar Macri, terminó perdiendo, cayó un 50% del mercado en dólares en el transcurso de 1 o 2 días. Entonces, si bien tenemos no las precisiones porque nada es preciso realmente, pero bueno, las lecturas de las consultoras dan como ganador al gobierno de turno y puede llegar a salir muy bien parado y fortalecido frente a las elecciones legislativas, lo cual va a favorecer a futuro que pasen más leyes vinculadas a mejoras en la economía que van a repercutir en acumulación de reservas idealmente. Todavía no sabemos si va a pasar eso. Entonces, algunos frente a esta duda de que pueda llegar a ocurrir esa situación, deciden dolarizarse. Entonces, no está mal nunca pasarse al dólar. Y si tenemos todas estas otras causas para pasarnos al dólar, naturalmente sube el tipo de cambio. En relación a la estrategia que comentó Martín de que algunos clientes, viendo que el dólar no se movía y se veían tentados a querer hacer tasa en pesos para hacer un carry trade y ganar mucho más de lo que ganarían habitualmente, a veces sale bien y a veces sale mal. En estas últimas semanas, lamentablemente, no salió bien. Y ahí lo importante que hay que destacar, o que siempre lo tengo con conversaciones como con clientes, cuando me dicen, mira, yo necesito o tengo que invertir esta plata hasta esta fecha, hasta septiembre, hasta octubre, hasta noviembre. La primera consulta que le hacemos es, bueno, ¿qué vas a necesitar en noviembre, en octubre o en diciembre, o en el mes que sea? ¿Vas a necesitar pesos o vas a necesitar dólares? Si vas a necesitar pesos, lo más recomendable es que vayamos a tratar de conseguir la mejor tasa posible, pero en un instrumento en pesos. Que no juguemos como en esta situación con el tipo de cambio. Se puede dar también el fenómeno inverso. Yo sí espero que se vaya a disparar el tipo de cambio, agarro, me dolarizo y después lo vuelvo a vender y vuelvo a pasarme a pesos y gané mucha más tasa. Acá lo que se hacía era lo contrario. Entonces, si yo voy a tener un gasto, ya sea de mis vacaciones, en el mes de diciembre, en pesos, lo más probable y lo más recomendable es que nosotros lo hagamos invertir en instrumentos en pesos para que no corran el riesgo del tipo de cambio. Eso puede salir bien o puede llegar a salir mal. En pesos nosotros sabemos que tenemos hoy, por ejemplo, 1 millón de pesos para irnos de vacaciones y de acá a diciembre por la tasa en el NLK podemos calcular lo que va a ser la ganancia de esa inversión. Y sabemos que no vamos a obtener menos que esa ganancia ya determinada al día de hoy. Si yo esto mismo lo quiero hacer cambiando de moneda, dependemos de lo que ocurra con el tipo de cambio y puedo llegar a encontrarme con menos plata de lo que tenía incluso anteriormente antes de hacer la inversión, si todo sale muy mal. O incluso con la misma cantidad de plata, pero el tiempo que pasó en el medio no se me dio ningún tipo de remuneración y de ningún tipo de tasa. Entonces ahí nuevamente enfatizamos que la inversión tiene que estar siempre atada a la moneda que uno vaya a necesitar justamente a esa fecha de vencimiento. Ese objetivo que uno tenga determinado. Si viajar en el país y va a necesitar pesos, vayamos a una inversión en pesos. Si uno va a viajar por el exterior, bueno, vayamos a una inversión que esté vinculada al dólar. Podremos evaluar qué es lo que más conviene, si es directamente comprar dólar o qué otra alternativa hay. Por ejemplo, Martín, si me quisiera dolarizar de acá hacia el mes de diciembre, ¿qué podría llegar a ser? Bueno, cuando tenemos objetivos de corto plazo en dólares, lo mejor que podemos hacer es ir a fondos comunes de inversión tipo money market en dólares o podemos apuntar a una caución en dólares. Lo que tenemos que pensar también es si vamos a tener necesidad de liquidez o no vamos a tener una necesidad, podemos pensar capaz en alguna caución. Y si no, tenemos la opción de una obligación negociable que corte cupón o que tenga el vencimiento en un periodo de diciembre. Diciembre, si mal no recuerdo, son pocas las opciones. Por lo general ocurre que cuando menor es el horizonte es más acotado, es el universo de obligaciones negociables a las que podemos acceder. Una obligación negociable es un instrumento de renta fija que también se espera que venza en el horizonte que nosotros vamos a invertir, ¿sí? Supongamos que necesitamos dinero para diciembre del 2025, no te haría de mi parte invertir en una obligación negociable que vence en el 2035, porque si bien lo puedo vender en dólares, nada me asegura que obtenga una ganancia de capital entre el valor inicial al que lo compré y el valor al que va a cotizar dentro de 6 meses, ¿sí? Siempre la planificación financiera nos va a permitir seleccionar cuál de todas las herramientas es la que más se adapta a nuestras necesidades y, como bien dice Walter, buscamos siempre estar posicionados en la moneda que vamos a tener el gasto para evitar este tipo de especulaciones con el tipo de cambio que es realmente una lotería. Claro, la única manera en la que no perderíamos invirtiendo en una obligación negociable es si justo nos coincide la fecha de vencimiento de la obligación negociable
con cuándo nosotros vayamos a necesitar el capital. Ujú. Exactamente, tiene que coincidir, por eso es muy importante planificarlo y siempre de igual manera se aclara que ante alguna contingencia o algún gasto que no tenemos contemplado se puede vender antes de tiempo, pero se corre este riesgo, ¿sí? Por eso siempre, también cuando el horizonte es más corto, se buscan instrumentos que estén expuestos a una menor volatilidad, como puede ser una caución en dólares, como puede ser un fondo común de inversión money market en dólares, que tienen rendimientos entre el 1,5 y el 2% anual y nos permiten esta liquidez a su vez de que generamos un rendimiento que si bien puede que no supere la inflación del dólar, es preferible antes que tenerlo, no sé, debajo del colchón o en una caja de ahorro. Claro, si la alternativa es no hacer nada, cualquier cosa que nos dé un rendimiento mayor a nada ya es atractivo. Después, bueno, tendremos que empezar a comparar qué alternativas tengo. ¿Cuánto me rendiría de acá a diciembre una caución? ¿Cuánto me rendiría comprar dólar MEP y dejarlo en un fondo de money market? ¿Cuánto me rendiría comprar con pesos una obligación negociable que venza a la fecha de diciembre? Y ahí tengo que analizar cuál es el precio que estoy pagando hoy por la obligación negociable, cuánto me va a acreditar en dólares a la fecha de vencimiento para saber cuál ganancia tengo o a qué tipo de cambio me estoy dolarizando y si me hubiera convenido más o no que las otras alternativas. Así que siempre el foco tiene que estar en el objetivo final para determinar, primero, en qué moneda me voy a quedar posicionado y segundo, qué instrumento, que eso también varía diariamente el mercado. Un día pues nos encontramos con una caución rindiendo un 6% y otro día nos rinde un 2%. Siempre es oferta y demanda y siempre se tiene que evaluar en tiempo real. Es tal cual lo comentás. Sí, sí es importante quizás adicionar con esto que está ocurriendo con el carry trade de las personas que pasaban de dólares a pesos, que en pesos tenemos actualmente buenos instrumentos para invertir si vamos a necesitar pesos también, por ejemplo, para las vacaciones. Anteriormente pasaba que siempre conseguíamos tasas negativas respecto de la inflación y hoy en día con las LECAPs, si analizamos el rendimiento que tienen proyectado de la inflación, que si bien también es una proyección pero se espera que la misma vaya o continúe desacelerando, es posible que tengamos tasas reales en pesos que nos permitan mantener el poder adquisitivo de nuestros pesos sin la necesidad de tener que posicionarnos en dólares. Lo que ocurre actualmente, creo que, como bien decías anteriormente, el riesgo político, que es la incertidumbre, donde muchas veces se dice que lo desconocido es peor que lo malo, hace que todos vayamos directamente al dólar y generemos quizás esta presión y este aumento en la demanda que también lleve a que suba el tipo de cambio. Pero siempre es muy importante pensar para qué queremos el dinero, en qué moneda lo vamos a querer y a partir de ahí hay opciones que se descartan y hay opciones que las vamos considerando para cada caso en particular. Exactamente. Leí dos preguntas, no sé si me pasó alguna. La última que está ahí, Sí, acá las estoy. frente, ¿qué fondos tiene Inview para invertir en dólares? Bien, Invio tiene el fondo común de inversión Mega Inver liquidez en dólares, que es el que estamos recomendando actualmente, que es el de tipo Sí, Money Market en dólares. Hay un montón de tipos exactamente. de... Hay muchos fondos comunes de inversión. Un fondo común de inversión es un patrimonio que lo importante es de qué es lo que está o qué es lo que compone o dónde se invierte ese patrimonio. De nuestra parte, en dólares, recomendamos lo que es el Money Market Mega Inver liquidez. Sí, para Y el que tenga también, una necesidad, ahora no leí la otra pregunta, pero para el que tenga una bien. necesidad de dólares a muy corto plazo, que a veces se da la situación de que no sabe cuándo lo va a necesitar, puede que lo Ujú, necesite en un mes, en dos o en tres, bueno, ahí no le hacemos invertir justamente la LECAP que vence en 5 meses. Anda a un instrumento más conservador, como es el money market, te va a rendir un poquito menos, pero vas a tener plena disponibilidad de ese capital en cualquier momento sin tener que pagar una comisión adicional. La ventaja de la LECAP, si uno tiene más o menos en claro cuándo va a necesitar el dinero, es que solamente si la compra y la espera de vencimiento tiene que pagar una comisión, la comisión de comprarla. Si ujú, yo, por una necesidad eventual, la necesito antes de la fecha de vencimiento del capital, tenemos la ventaja que no me voy a quedar sin ese capital, pero voy a tener que volver a pagar otra comisión. Para ujú. evitar que esa plata se la lleve broker por andar pagando comisiones, tratamos, como dijo Martín, de planificar y cuando no tenemos la posibilidad de planificar porque nos falta un elemento de certeza, podemos ir a un fondo de money market donde ahí no se cobren comisiones de comprar o vender instrumentos, Ujú. sino que hay una comisión anual que cobra el fondo común de inversión que se prorratea la cantidad de esa. Ya está implícita dentro del rendimiento. Uno piensa que los fondos comunes de inversión son gratis, que no pagan nada cuando ingresamos o cuando salimos, pero en realidad está implícita en lo que es el rendimiento. Si el fondo no cobrara nada realmente, nosotros ganaríamos más, pero funciona así. Muy bien, tal cual. Bueno, la segunda consulta, que en realidad la primera y no la leíamos, pregunta, si tengo pesos y voy a usar dólares, ¿voy a un money market en pesos o paso a dólares y voy al fondo común de inversión en dólares? Lo ideal sería lo segundo, porque si nosotros tenemos pesos y sabemos que tenemos un gasto en dólares, yo puedo saber hoy cuántos dólares puedo comprar y esos dólares atesorarlos o colocarlos en un fondo común de inversión. Pero yo no puedo invertir esos pesos
supongamos que hoy equivale a $500, nada me asegura que dentro de 3 meses, los pesos iniciales más el rendimiento, pueda comprar $500. Puedo comprar más o puedo comprar menos, ¿sí? Por ende, la recomendación sería, si la moneda de destino es dólar, dolarizamos y colocamos los dólares en este fondo común de inversión Money Market en dólares. Exactamente, ahí corre uno el riesgo de descalce, que es por Ujú. quedarte en pesos y tratar de hacer una estrategia de carry trade, que básicamente todo lo que dijo Martín o lo que quería la persona con la primera estrategia es tratar de especular sobre el tipo de cambio. Dice, el dólar no se va a mover de acá a fin de año, yo necesito la plata para fin de año, hago tasa en pesos y los dólares lo compro después. Lo que voy a ganar yo me va a poder comprar, me va a permitir comprar más dólares después que lo que puedo llegar a comprar al día de hoy. Y eso tiene un riesgo de que salga bien o de que salga mal. Si sale mal, vas a comprar menos de los dólares que incluso tenés hoy, y si sale bien, compras lo mismo o compras más. Si no se quiere correr o asumir ese riesgo, lo que dice Martín es lo más adecuado. Siempre que uno no quiera especular, hay alternativas para no especular. Si quiere especular en pos de ganar un poquito más, bueno, se la juega a ver si gana o si pierde. Puede salir bien o puede salir mal, a veces sale bien o a veces sale mal. Es correcto, también me parecen de mi parte, quizás es personal, son riesgos quizás innecesarios. Si nuestra intención es correr un riesgo, tenemos instrumentos con horizontes mucho más largos, pueden ser los CDRs, pueden ser instrumentos de renta fija, donde podemos participar comprando acciones de empresas del mercado americano y si bien vamos a correr un riesgo, el horizonte nos va a permitir que esa volatilidad con el paso del tiempo no sea dañina. Todo lo que es corto plazo, lo ideal es también reducir el riesgo al máximo para no especular y ver, no sé, se cancelan las vacaciones porque me salió mal, por ejemplo, una operación Claro. de este tipo. Imagínate que no podés terminar de pagar el aéreo porque vos especulaste sobre el tipo de cambio. Te agarrás y te matan en tu casa. Sí, 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 tal Bueno, cual. una de las preguntas es que dice que el asesor de un broker en particular le recomendó justamente lo contrario a lo que acabamos de decir. Que haga la tasa en pesos y que se la juegue a ver cómo sale la estrategia a fin de año. Ahí lo que hay que tener, lo que tenemos que hacer nosotros y lo que tiene que hacer cualquier asesor es explicarle todos los riesgos que la persona está corriendo y decide ir por esa estrategia. Después el asesor le dirá, yo tengo todos estos factores analizados que me dicen que de acá a fin de año el tipo de cambio no se va a mover o se va a mover mucho menos de la tasa de interés que vos vas a generar. El asesor tampoco tiene la certeza, tiene una estimación, un análisis realizado con esa expectativa. Si a vos te explican eso y vos coincidís con el razonamiento de tu asesor y querés aplicar esa estrategia, perfecto, vale todo. Podés hacerlo y podés tomar una decisión informada. Ahora, si vos haces eso porque el asesor te lo dijo y después sale mal y vos no sabías que existía la posibilidad que termines con menos dólares de lo que tenés hoy, ahí claramente una persona hizo mal su trabajo porque el inversor o el cliente que está siendo asesorado no tiene por qué conocer toda esa información y es nuestra labor como asesores trasladársela al cliente para que él finalmente tome una decisión informada, sea asumir el riesgo o no asumir el riesgo porque si no la familia lo mata. Exactamente, es muy importante poner quizás todas las cartas en la mesa, porque si únicamente miramos lo que nosotros queremos, que es que salga bien este tipo de operaciones, y evitamos o sesgamos capaz nuestro razonamiento hacia el escenario positivo y dejamos de lado lo demás, puede salir mal y el día de mañana terminar con una cantidad inferior a la que tenía el capital inicial, que no tendría ningún sentido. Sí, ahí la persona esa misma también preguntaba cómo hace para cambiar de asesor. Nos mandan un mensaje por privado cuando termine este vivo a Martín o a mí y le pasamos las instrucciones de cómo hacerlo. Y acá tengo justo una tabla que me descargué hoy de la página de unos brokers donde figura calculado justamente para estrategias de carry trade lo que se llama el dólar MEP break-even. Break-even es cuánto tendría que estar el dólar MEP para que a partir de ese valor para arriba vos empezaste a perder plata o a partir de ese valor, el dólar MEP para abajo, vos empezaste a ganar plata. Y para la LECAP, por ejemplo, que vence el 30 de agosto, vos tendrías que tener un dólar break-even de 1.313. Si el dólar vale más de 1.313, vos estás perdiendo plata. Si vale menos, ahí empezaste a ganar. ¿Cuánto? Bueno, depende cuánto esté por debajo de ese valor, será el porcentaje que vos estés ganando. Y eso mismo se puede aplicar si hacemos este cálculo exagerado hasta el mes de diciembre. Tenemos una LECAP, la última LECAP que vence el 15 de diciembre. Ujú. Ahí tiene una suba en relación a lo que paga hoy de tasa de interés por el precio que le estamos comprando del 13,74% y ahí nos da un dólar MEP break-even de 1.440,86. O sea, si el 15 de diciembre el dólar está más de 1.440, vos saliste ahí hecho. No ganaste ni perdiste nada, que básicamente perdiste porque no capitalizaste nada, absolutamente, ni haber hecho una pequeña tasa en dólares, ni hiciste una tasa en pesos. De ahí para arriba vos saliste perdiendo y de ahí para abajo terminaste o empezaste a ganar. Esos son todos los cálculos que se realizan, que hay tablas compartidas que las generan los brokers y nosotros a pedido del cliente a veces se las compartimos. En general no, porque nos parece una estrategia muy especulativa y solemos
priorizar el resguardo del patrimonio del cliente antes de tratarlo de hacer especular para ver si una operación le sale bien cuando existe una probabilidad bastante alta de que le termine saliendo mal. Exactamente, son instrumentos que quizás no es el fin específico por el cual se crea la LECAP, pero permite hacer estas operaciones de carry trade. Siempre lo vamos a preferir si comparamos la TNA o la tasa nominal anual que ofrece este instrumento contra otros instrumentos de renta fija. Sí nos parece atractivo, rinde más que un plazo fijo, rinde más que un fondo común de inversión. Hay que ver si aplica o no la necesidad de liquidez de cada cliente en particular. Pero si ya estamos pensando de pesos a dólares, la LECAP no sería un instrumento que en mi caso consideraría para recomendar. No, ahí tienes un club de fans de ya dos personas que se ve que están trabajando con vos que te pondieron bastante bien. Me perdí con todos tus fan anteriores. Eh, No, estábamos repasando los clientes que invierten en instrumentos de renta fija en pesos para sí, intentar luego obtener una ganancia en dólares, que de nuestra parte siempre no es recomendación. Cuando a veces tenemos clientes que vienen con esa intención, les planteamos, mira que la parte buena puede ser esta y la parte mala puede ser todo esto, y terminamos quizás acompañándolos a que inviertan en algo que se encuentre más alineado a su objetivo y horizonte y que a futuro seguramente nos van a agradecer porque es mucho más conservador que especular con un tipo de cambio que nadie realmente conoce lo que puede pasar. claro, sí, ese es el único tema, que nadie conoce el futuro e incluso por ahí era tema para la charla que hay mucha gente que habla en redes de cuánto va a estar el tipo de cambio y te dice, no, salí a vender absolutamente todos los dólares porque el tipo de cambio no se te va a mover y vas a poder ganar un montón de plata. Cuando ahí en realidad esa persona no te conoce a vos como inversor, no conoce tu cartera, no sabe si te vas a asustar cuando el tipo de cambio sube un 5 o baja un 5%, no sabe cómo vas a reaccionar frente a esas situaciones y decir de manera abierta y pública para cualquier tipo de inversor que te esté escuchando, darte una recomendación de salgan a vender dólares, la verdad me parece algo trágico como una recomendación de inversión. Creo que cualquier recomendación que se tenga que dar, sea en redes o sea por cualquier lado que la escuchen o la lean, tiene que ser con un montón de asteriscos, de esta es una recomendación, una estrategia para un perfil agresivo, todo esto puede llegar a salir mal, y si estás de acuerdo, bueno, agarrate y animate a hacerla, sobre una partecita de tu cartera, jamás sobre el 100% del patrimonio, y cuando pasan estas cosas, que sube un 6% del tipo de cambio en una semana, lo que ocurre detrás es que por ahí hay gente que está operando, está invirtiendo y tiene los ahorros de toda la vida invertidos en estos instrumentos y por escuchar a una persona que dijo el dólar no se va a mover por todo el año, agarrar y vender absolutamente todo y pasarte a hacer tasa en pesos, puede terminar perdiendo justamente los ahorros de toda la vida. Y eso no tiene manera de recuperarlo. Eso va también de la mano de los riesgos que nosotros a veces les recomendamos a los clientes que tomen sobre una cartera de inversión pensada en el futuro, tanto en renta fija como en renta variable. Cuando son más jóvenes, tienen 30, tienen 40, tienen 45 años y tienen 15, 20, 30 años por delante para invertir en instrumentos de inversión, justamente, solemos recomendar que tome riesgos en activos de renta variable porque a largo y mediano plazo entendemos y la historia demuestra que dan mejores rentabilidades, pero de corto plazo son completamente impredecibles. Y si tenemos que tomar riesgos sobre una cartera de inversión de tan solo 5 años de horizonte de inversión, nuestra posición o nuestra recomendación para el cliente suele ser sumamente prudente, no tener más del 10% de instrumentos de renta variable, teniendo el 90% de la misma colocada en renta fija para tener previsibilidad y siempre en instrumentos vinculados al dólar. Eso es algo no menor, porque muchos clientes también se preguntan por recomendaciones quizás de renta variable, de CDRs particularmente, para horizontes cortos, de 6 meses, por este año, y ahí le estamos diciendo que el instrumento está perfecto, funciona, pero no para un horizonte tan corto. Tenemos que buscar distintos tipos de instrumentos. Siempre es importante diversificar, y otra cosa que también es no menor, es que con el paso del tiempo, el interés compuesto hace que crezca nuestro capital, independientemente de que sea mucho o poco lo que se puede llegar a recibir con una obligación negociable, a tasas del 7 o el 8%, si todos los años obtenemos ganancia y vamos reinvirtiendo ese dinero, vamos a alcanzar tasas interesantes de rendimiento y vamos a estar dolarizados, como bien decís, porque estamos hablando de horizontes más extensos. Y en lo inicial que hablábamos de las recomendaciones de comprar y vender, no hay que olvidarse que estamos en un tipo de cambio de un esquema flotante donde entre una banda y la otra hay más de un 40% de movimiento que puede darse. Entonces, no es que las bandas están muy juntas y es muy poca la diferencia, es mucha la diferencia entre una banda y la otra y es muy arriesgado, muy imprudente que alguien pueda dar una recomendación de este estilo y espero que si la dan, que la gente no la escuche. Claro, si sea que vos pierdas el 10% de tu patrimonio, es que vos trabajaste 40 años de tu vida y de repente trabajaste 36, porque tomaste una mala decisión financiera o escuchaste a una persona que no conocía tu cartera de inversión, no sabía en qué etapa de la vida vos te encontrabas y te hizo invertir o te hizo tomar una decisión prácticamente impulsiva
de salir a vender o comprar determinado instrumento porque según su análisis podía pasar determinada cosa, que puede llegar a pasar o no, pero siempre es un 50 y 50. Entonces te puedo decir, de acá a fin de año puedes ganar plata o podés perderla, no hay término medio, puedes quedarte igual, pero tomar decisiones de inversión de esa manera, sin todo el trasfondo y análisis detrás de la persona que te conoce, que analiza tu cartera, que ve realmente cuáles son tus objetivos, sí como bien vos dijiste, es bastante imprudente. Y ahí justo me acordé de lo que iba a decir, porque una persona preguntó cuánto tardan en realizar el cambio de asesor. Ahí depende el broker, algunos, como en el caso de Invio, lo realizan en 24 o 48 horas hábiles, a veces en el mismo día lo hacen. Otros como Balance, que manejan un volumen mayor de clientes, a veces tardan 1 o 2 semanas. Y una persona comentó ahí también cómo era el tema de las comisiones. Las comisiones las fija el asesor, o sea, los asesores financieros independientes, como Martín, como yo, como todo mi equipo, puede fijar con el cliente una comisión en base a lo que cada asesor determina que vale su trabajo y al valor agregado que le da al asesoramiento. Los brokers, generalmente que tienen planta propia de asesores, asesores propios dentro de su empresa, suelen tener un esquema de comisión inferior a la que cobramos los asesores independientes. ¿Por qué? Porque, lógicamente, el asesor que trabaja para un broker tiene un sueldo aparte de lo que cobra en comisiones. Nosotros vivimos 100% de comisiones, así que nosotros, por el valor agregado que vemos que le brindamos a la administración de la cartera, al asesoramiento y a los rendimientos que termina teniendo el cliente, solemos operar con comisiones del 1%, salvo que sea un patrimonio muy grande de $500,000 o $1 millón, se puede llegar a conversar con el cliente alguna comisión preferencial. Generalmente arriba de $1 millón se suele bajar la comisión porque se compensa por otro lado, se compensa por el volumen. Pero de ese lado es normal que si uno decide cambiar de un asesor propio del broker a un asesor independiente, tenga un esquema de comisión distinto y eso se lo consulta justamente al asesor antes de empezar a trabajar. Si no está de acuerdo con el esquema que maneja el asesor, simplemente o busca otro asesor que sea más económico o busca quedarse con el asesor que ya uno tiene. O sea, nadie está obligado a hacer absolutamente nada. Toda esa información se la consulta y la compartimos siempre de manera abierta. Le informamos al cliente que si elige, en el caso de, por ejemplo, Balance, el cambio de asesor, que los clientes propios de Balance tienen una comisión del 0,6, algunos incluso con convenios especiales con sus empresas, tienen comisiones del 0,4, creo que clientes de IPF o clientes de Mercado Libre, por un convenio que tiene firmado Balance con cada una de las empresas, tienen esas comisiones preferenciales para ser asesorados por asesores justamente propios de la empresa, y si uno lamentablemente no recibe un buen asesoramiento, no se siente cómodo, puede pedir trabajar con cualquier persona independiente, si acepta o no la comisión con la que trabaja el equipo, que en definitiva estamos hablando de tener un 0,4% de comisión y tener un 1%, un 0,6% es la diferencia que uno está pagando y eso se ve sobrecompensado si uno se puede analizar cuánto termina rendiendo una cartera bien administrada en el transcurso de un año que la comisión que uno paga por comprar y vender cada uno de los instrumentos. De hecho, nosotros hacemos lo contrario que lo que suelen hacer las sociedades de bolsa, que es recomendarte hacer oportunidades de compra y de venta constantes, porque si bien ellos te cobran menos comisión, te hacen operar el doble o el triple. O sea, ¿dónde tenés la ganancia ahí de estar pagando un 0,6 de comisión, pero operando el doble, con uno que te hace operar la mitad y te cobra el 1? O sea, te termina siendo más conveniente el que te cobra menos. Pero bueno, eso cada uno después lo evaluará y verá qué devolución o qué rendimiento le está ofreciendo el asesor con quien están trabajando y ver si realmente los que ganaron más en toda la administración de la cartera fueron. Eso se puede medir en dólares. Fíjense cuánto pagaron ustedes en comisiones por la administración de toda su cartera y fíjense cuánto tuvieron de retornos de la evaluación de la cartera o de intereses que hayan cobrado. Si le da que el broker ganó más plata que ustedes, claramente no están pensando en sus intereses. Acá hay una segunda consulta que preguntan, hablando sobre el 10% que podríamos arriesgar, ¿qué opciones hay para plazos cortos de 6 meses con la foto del mercado de hoy? Está un poco quizás sacado de contexto lo del 10%. Nosotros hablamos del 10% cuando tenemos un horizonte de inversión de 5 años, donde para horizontes de 5 años, es decir, recién a partir de 5 años, no antes, recomendamos una composición de un 10% de cartera en renta variable y un 90% de cartera en renta fija, 100% dolarizada, dependiendo si el cliente necesita o no liquidez de corto plazo en pesos. Ahora, si tenemos únicamente un horizonte de 6 meses, la recomendación, bueno, tendríamos que ver en realidad en qué moneda vamos a invertir, pero no incluiríamos, por ejemplo, instrumentos de renta variable si esa es la consulta inicial. Nos quedaríamos con instrumentos como las LECAPs si tenemos que invertir en pesos y tenemos determinadas fechas en las que vamos a tener que tener el dinero, no tenemos una necesidad de liquidez constante, y si tenemos que invertir en dólares, seguramente optemos por un fondo común de inversión en dólares o, en caso de que exista, alguna obligación negociable en dólares. Por ejemplo, he tenido un cliente que tenía una necesidad para invertir en dólares hasta enero
le indiqué que teníamos una obligación negociable que vencía en marzo, sí, eran 2 meses más de horizonte, y cuando lo planteamos me dijo, me parece atractivo, vamos por esta opción, pero siempre se considera con el cliente, pero no es algo que te digamos para 6 meses, compra esto y lo vendes en 6 meses que te va a ir bien, no sería algo serio de nuestra parte. No, no, de hecho hay un gráfico que lo compartí a veces cuando hago historias, donde te marca el rendimiento promedio de una inversión en el S&P. El S&P es un ETF que representa a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, por lo cual es bastante representativo del mercado en general. Ujú. Sobre este mismo rendimiento del ETF se calculó desde 1929 hasta el 2023 cuál fue la probabilidad de haciendo una inversión a periodos cortos de tiempo de que uno termine acertando o de que uno termine perdiendo. O sea, obviamente lo que uno no acierta lo terminas perdiendo. Y bueno, ahí justamente da que en una inversión a un día sumamente especulativo, compro hoy, lo quiero vender mañana, ¿qué probabilidad tengo de que me salga bien? Bueno, tenés un 46% de probabilidad de que te salga mal Ujú. esa operación. O sea, es más probable. Si elegís bien, bueno, tenés con un porcentaje mayor de probabilidad de que te termine saliendo bien, pero en un periodo de un día solamente tenés un 46% de probabilidad de que te salga mal. Si nos estiramos a un mes, esa probabilidad de que te salga mal, ya como bien dijimos, entre más largo sea el horizonte, se va reduciendo también naturalmente el riesgo porque tenemos menos volatilidad o se reparte entre un horizonte mayor. Si el horizonte es de un solo mes, ya la probabilidad de terminar perdiendo se reduce de 46 a un 38. Si el horizonte es de un trimestre, justamente o muy similar Ujú. a la pregunta de ahí que decía de 3 meses a 6 meses, ya esa probabilidad se reduce a un 33%. Y si hablamos a un año, que ya uno a veces en Argentina dice un año es un periodo largo, la probabilidad de perder se reduce a un 26%. Por lo cual ya estamos hablando de que en un periodo largo, para algunos de un año, tenés incluso una probabilidad de 26% de salir perdiendo dinero con tu inversión en activos de renta variable. ¿Por qué voy a asumir un riesgo tan alto en ese tipo de inversión? Y ahí yo siempre los invito a que ustedes comparen su dinero con su propia vida, porque el dinero en definitiva, ahorrarlo y trabajar y conseguirlo, le costó tiempo de su vida y eso no va a volver. Entonces, si hoy ustedes tienen la posibilidad de hacer una inversión que les haga ganar un porcentaje adecuado, pero tienen un menor riesgo porque tienen un horizonte más largo, me parece mucho más prudente a realizar una inversión a corto plazo donde hay un 26% de probabilidad de que terminen perdiendo. Si ustedes se van a subir un avión porque se van a ir de vacaciones y le dicen, hay un 26% de probabilidad de que el avión se caiga. ¿Ustedes se suben o no se suben? Lo probable es que el 99,9% de la gente diga, no, no me subo a un avión, que Ujú. existe un 26% de probabilidad de que yo termine muerto. Porque si se cae el avión, la verdad que las posibilidades de sobrevivir tampoco son muchas. Eso en periodos más largos de tiempo se va reduciendo a cero. Horizonte de 20 años de inversión, que es lo ideal, que nos encantaría que todo el mundo nos llegue con 20 años o con 30 años y nos diga quiero invertir de acá a 20 años, la probabilidad de perder dinero invirtiendo en renta variable es cero. A medida que se va aumentando el tiempo, va aumentando. En 10 años ya esa probabilidad baja a un 6, por lo cual tenés un 94% de probabilidad de ganar. A 5 años ya es un 10%, tenés un 90% de probabilidad de ganar, pero van viendo cómo si el horizonte es más corto, tiene más probabilidad de terminar perdiendo. Y de ese lado es que lo que decía Martín, no le recomendamos directamente a nadie que tenga un horizonte de un año invertir en instrumentos de renta variable. Si nos vemos forzados porque nos dicen yo entiendo los riesgos, quiero igualmente invertir un año, decime cuáles son las empresas que mejor ves, cómo arrancamos la oración, nosotros te desaconsejamos hacer este tipo de inversión porque nos parece altamente especulativa, pero estas son las empresas que nos gustan, con un horizonte de 5 años. Puede que en un año les vaya bien, como puede que le vaya mal. Si igualmente querés asumir el riesgo, no nos resulta prudente, no lo recomendamos, pero sos dueño de operar y hacer con tu dinero lo que vos quieras y después, bueno, cada uno con el conocimiento de la información toma la decisión que más adecuada le parezca. Exactamente, tenemos clientes que a veces vienen con estas intenciones, nosotros siempre les intentamos hablar de diversificar, por ejemplo, en lo que hablabas de que históricamente si invertimos por 20 años la probabilidad se reduce a cero, tampoco significa que en 20 años armamos carteras 100% compuestas por renta variable. También incorporamos renta fija porque el mercado de renta variable, cuando uno habla de que fluctúa el precio, no es una fluctuación a veces de un día, un mes o una semana, sino que puede haber años en caídas, como lo hemos hablado previamente, que fue el año 2022. Por ende, en esos escenarios la renta fija siempre va compensando estas caídas que pueden darse en el mercado de renta variable. Claro, Acá eso es había una de las justamente, preguntas. Perdón. sí, cierro la idea de la inversión en renta variable y después arrancamos una de plazo fijo. Ujú. Justamente que una inversión de renta variable represente un porcentaje de tu cartera implica que el resto de renta fija
te va a compensar los años donde caiga justamente la inversión de renta variable. Con una cartera rindiendo en promedio un 8%, como rinden nuestras carteras de renta fija, incluso en un año donde tengamos sobre la renta variable una caída del 20% del valor de cotización, eso implicaría que de un 20%, si nosotros solo estamos posicionados con un 10%, de nuestro patrimonio total va a ser una baja del 2%. Y si el 90% de la cartera restante me da una ganancia del 7,2, porque es el 8%, pero sobre el 90%, hacemos 7,2 menos 2% que tuve, por lo otro que cayó 20%, que caiga un activo 20% pasa una vez cada 10 años, para que o un Muy mercado atípico. un 10% pasa una vez cada 10 años. Ese es el promedio histórico con el que tienen esas caídas de mercado, por lo cual no es muy probable, pero pasa, y pasó en el 2022, sin irnos muy lejos. Cayó un 18,7% me parece el ETF del S&P. Incluso en ese escenario que fue pésimo, que pasó, porque ya se estaba dando más o menos el ciclo de que andábamos más o menos en los 10 años, el mercado te cayó 20%, repercutió en un 2% de caída de tu cartera total, compensada con el 7,2% de la parte que tenés en renta fija, y en ese año pésimo tu cartera de inversión rindió un 5,2%, el doble de lo que tenés de inflación en Estados Unidos. Lograste mantener el poder adquisitivo, superaste la inflación y ganaste 2 veces la inflación norteamericana. Así que desde ese lado armamos las estrategias combinando renta fija y renta variable para que en ningún escenario uno salga realmente perjudicado. Exactamente. Acá, retomando un poco las consultas, había una que preguntaba por qué bajó la tasa de la caución. Entiendo que debe ser la tasa de la caución en pesos, si deja de ser conveniente. De hecho, se envió un mensaje que lo tengo acá en pantalla de uno de los brokers, donde hablaba que la caución a un día operaba a 18% de tasa nominal anual. Esto se piensa que es mayormente por el desarme de las LEFIs, que son estos instrumentos que hablamos al inicio del vivo, donde había una cantidad de pesos o un gran volumen de pesos en el mercado financiero que se absorbía por estos instrumentos y ahora puede que se vuelquen, como dijimos, en parte instrumentos por el dólar, que puede hacer que suba el tipo de cambio, en parte habrá una mayor demanda de caución en pesos a un día o a X cantidad de días que va a hacer que baje la tasa y esa seguramente sea la mayor opción del motivo por el cual bajó la tasa nominal anual de las cauciones a un día. Exactamente. Ahí una de las consultas era si de corto plazo me conviene hacer un plazo fijo. Desde el lado de la tasa de interés, justamente por este tema del desarme de la LEFI, hay que ver cuánto te está pagando realmente un plazo fijo al día de hoy. Tenemos de referencia la tasa de la LECAP, que está en torno al 31%. Hay que ver ahora en cuánto está la tasa del plazo fijo. Sé que hay unas billeteras virtuales que tienen una tasa diferencial, creo que Naranja X, no sé si ahora bajó, pero en un momento Naranja X pagaba 35% de tasa, con un límite, no te pagaba más de 800.000 pesos de rendimiento, por lo cual si vos tenías 20 millones de pesos y te tendría que dar muchísimo más por estar invertido un mes en una tasa del 35, ellos te pagaban 800 solamente. Entonces, fíjese la letra chica de cualquier plazo fijo, en el caso de las billeteras virtuales, si tienen algún límite en relación a lo que le pagan. Ahí Belén está diciendo que tiene una tasa del 30% de TNA. Hoy las LECAP están rindiendo de TNA, la que vence en un mes, un 28%. Por ejemplo, hoy una LECAP te está rindiendo un poquito menos de esa tasa nominal anual que te está dando el plazo fijo. Si vos lo podés inmovilizar por 30 días, hoy te conviene más un plazo fijo. Si es plata que vos por ahí tenés una emergencia y lo necesitas antes de los 30 días, te conviene más ganar un poquito menos de tasa, pero en cualquier momento tener la libertad de acceder a ese dinero. Así que ahí depende nuevamente de lo que es la planificación de los gastos. Algo más que tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, supongamos que estos pesos no nos hacen falta 30 días, supongamos que nos va a hacer falta a fin de año, 4 o 5 meses, y queremos renovar el plazo fijo todos los meses, la tasa del plazo fijo no es fija, puede bajar, ¿sí? En un escenario donde la inflación tiende a bajar, si el banco me baja la tasa de interés, por ejemplo, para el a partir de octubre y empieza a ser del 20, si yo hoy hubiese planificado correctamente y fijaba mi tasa a una tasa anual del 30% con una LCAP, iba a ser más redituable que renovar un plazo fijo a una tasa de interés que desconocemos si cambia la política monetaria. Claro, ahí la tasa hoy la tenemos en 30, pero hace un mes atrás estaba en 35. Entonces, ¿qué me garantiza que el mes que viene no esté en 25? Y si yo puedo hacer una LECAP, que nuevamente me da la posibilidad de desarmarla cuando a mí se me ocurra, y me compro una LECAP a 3 meses, ya me garantizo hoy la tasa de el 30% que está a un vencimiento a 3 meses. Si lo necesito antes lo puedo vender, pero mientras tanto tengo esa tasa garantizada, que eso no te lo da el plazo fijo, salvo que hagas un plazo fijo a 90 días, y ahí te quedas por 90 días sin saber qué es lo que va a pasar en el medio. Imagínate 90 días lo que puede llegar a ocurrir con el tipo de cambio. Se te va a 1.400, 1.450, 1.500. Vos te quedaste en pesos, claramente saliste perdiendo. No tenés la posibilidad de elegir
de hago otra cosa porque tomaste ahí una decisión muy no es de a largo plazo, pero sí una decisión que no puedes volver atrás, no la puedes revertir, que esa es la Sí, diferencia que tenés entre un plazo fijo y algún instrumento financiero. Entonces había dos preguntas más, una vinculada a la compra de CDR. CDR en pesos y la venta en dólares. Se puede hacer sin ningún problema, podés comprar los CDR en pesos y venderlos en pesos, o comprarlo en pesos y venderlo en dólares, o cruzar las monedas como a vos se te ocurra. Lo importante al momento de comprar un CDR y lo que deberías ver es el subyacente. El CDR es un instrumento que te replica y te permite acá en Argentina comprar un activo que te replica lo que ocurre con el activo de afuera. Si vos compras acciones de Nvidia y la acción de Nvidia sube afuera un 10%, acá el CDR, si lo ves cotizando en dólares, va a subir un 10%. Más o menos se mueve en esos parámetros muy idénticos a lo que ocurre afuera. Si afuera baja un 10% en dólares, vos te fijas el CDR medido en dólares y bueno, te va a bajar también un 10% en promedio. Son bastante parecidos. Ahora, si lo ves en pesos, a esa variación de lo que ocurrió afuera, te tenés que sumar el tipo de cambio. Si afuera te subió un 10% el valor del CDA, pero acá se nos apreció un 10% la moneda, se compensa y a vos te va a marcar que en pesos te rinde cero, realmente te quedó con un rendimiento positivo. Así que son cositas a ver, que por ahí son medias complejas a veces de entender de por qué estoy ganando, por qué no estoy ganando y cuánto gané. Y como si yo puse 100.000 pesos en un CDR, ahora me voy con 95.000, pero en realidad en dólares terminé ganando, pero en pesos terminé perdiendo. Bueno, eso es el tipo de cambio que pasa en el medio y ahí también otra imagen bastante gráfica. Si vos tenés un dólar en la mano y lo tenías hace un año atrás, o hace 2 años atrás, mejor dicho, por ahí ese dólar valía 800 pesos y hoy ese dólar te vale 1.200 o 1.250. Y vos seguís teniendo un dólar, no ganaste nada. Se depreció la moneda contra lo que lo estás midiendo. Bueno, eso mismo ocurre con los CDR. Si lo medís en pesos, vas a ver un montón de distorsiones que sube, que baja, y es variación por tipo de cambio. Si lo medís en dólares, vas a ver más o menos lo que ocurre en Estados Unidos. Otra consulta hablan de qué ocurre si no sabe cuándo va a necesitar los ahorros, desconoce el para qué, que recomendamos renovar todos los meses. Entiendo que habla quizás de plazos fijos. De nuestra parte, si es dinero que queremos atesorar, intentamos atesorarlo siempre en una moneda dura. No lo atesoremos en pesos, ¿sí? Preferimos siempre ahorrar en dólares. Y si son dólares que nosotros tenemos y no sabemos cuándo lo vamos a necesitar, se puede colocar en un fondo común de inversión money market, como hablamos, para tener algún rendimiento y tener el dinero disponible en todo momento. Y si no, también se puede diversificar, es decir, la mitad la quiero tener disponible en todo momento, la otra mitad puede que la utilice, no sé, para un viaje a Disney a mitad del año que viene, podemos Sí, pensar algún instrumento de renta fija para obtener un rendimiento superior. sí, sí, correctamente. Es que me había olvidado, Martín, vos tenías que ir a las 6. No hay ningún problema con horario, si querés me quedo a ¿Sí? contestar y si no, como No, te gustes. libero, en total ya más o menos lo tengo ahí dominado, las preguntas que están teniendo. Ya me anoté un par de preguntas, así que te agradezco mucho por el tiempo. Esto queda subido en el vivo. Si quieren, nos contactan a Martín directamente, si no, me mandan un mensaje a mí y les paso la dirección de la página web y ahí tienen toda la información para contratar nuestros servicios, que ahora también lo voy a describir antes de que terminemos con el vivo. Impecable, siempre muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a Bueno, muchas gracias, todos. Martín. Hasta luego. Adiós. Bueno, ahí volví, quedé yo solo. Paso a responder una de las preguntas que estamos acá y en un ratito lo cerramos. Una de las preguntas era si tengo el mismo rendimiento si invierto en una LECAP, en una obligación negociable si ingreso en pesos o si ingreso en dólares. Si estamos hablando de obligaciones negociables que tienen mucha liquidez, que se opera mucho volumen en ambas monedas, millones de pesos en pesos y más de 100.000 o 200.000 dólares por día medido en dólares, van a tener prácticamente el mismo rendimiento. Ese rendimiento se calcula con la tasa interna de retorno. Si la compran en pesos o la compran en dólares, van a tener más o menos la misma tasa interna de retorno, va a variar por ahí, una es 8,4 y la otra es 8,3 o 8,35 y un día está con una tasa un poquito más alta en pesos y otro día con una tasa un poquito más alta en dólares, pero no van a haber una distorsión de que una te rinda un 7 y otra te rinda un 8% si son instrumentos que tengan liquidez. Así que ahí no les va a cambiar la vida si ingresan en pesos o en dólares. Y si tienen en cuenta también que para pasar ustedes de una moneda a otra tienen que pagar comisiones, el broker les cobra cada vez que compran dólar MEP o cada vez que venden dólar MEP, siempre les va a convenir más hacer la inversión en la moneda que uno tenga a mano que salir a comprar otra moneda para ingresar porque la tasa era un poquito mayor. Porque esa diferencia de la tasa un poquito mayor se la pierden en las comisiones de hacer la compra o la venta de dólar MEP para operar en una moneda que ustedes no tengan. Una pregunta que leí ahí era de una obligación negociable de dólar link de vista, si conviene comprarla o no a un precio que está cotizando al día de hoy, y ahí depende de la expectativa de devaluación de cada uno. Si uno espera que nuestra moneda se devalúe mucho próximamente, te conviene una ON dólar link, pero nuevamente estás especulando con lo que pueda pasar y no te estás garantizando
ningún tipo de ganancia. Si el dólar no se mueve y dentro de un año sigue estando al mismo valor que la compraste hoy, vos ganaste en 0 en pesos, ganaste 0 en dólares y te quedaste un instrumento en la cartera que no te sirvió para nada. Así que los instrumentos de dólar link generalmente son para especular con devaluaciones. Si vos no estás haciendo eso, no te pares en un instrumento dólar link porque no tiene ningún sentido pasar por ahí. ¿Alguna pregunta? Si no, ya los libero, hace casi una hora que estamos hablando. Pero bueno, me quedo un ratito más si tienen consultas. Voy a ver si me olvidé alguna. Obligaciones negociables de ley. Acá está la dólar link. Comentarios y saludos. Las obligaciones negociables que recomiendan en dólares todos los días pueden como eso. Si ya lo leímos todas las preguntas, así que no sé si me quedó alguna y si no les comento un poquito de los servicios que ofrecemos mientras se les ocurre y van apareciendo ahí. En WSM Inversiones tenemos 2 servicios de asesoramiento, brindamos exactamente el mismo asesoramiento a ambos clientes, pero tenemos una diferenciación entre los clientes que tienen un capital mínimo de $15.000 y los que tienen menos de ese capital. Los que tienen $15.000 pueden acceder a el asesoramiento nuestro personalizado. Bueno, perdón, me pierdo las preguntas. Al asesoramiento nuestro personalizado y no cobramos absolutamente nada. Solamente el broker cobra la comisión al momento de operar. Cuando ustedes compran o venden un instrumento, el broker cobra la comisión y de esa parte de la comisión que el broker les cobra a ustedes, nos reparte una partecita, una fracción, generalmente la mitad, a nosotros como asesores. Así que si tienen $15.000 pueden pedir el cambio de asesor y trabajar directamente con nosotros. Y ahora les comento un par de... Bueno, eso lo voy leyendo después. Les comento un par de particularidades de los servicios que ofrecemos. Tanto que lo hacemos a partir de los $15.000 como la posibilidad de contratar exactamente el mismo servicio, pero para la gente que tiene menos de este patrimonio puede hacerlo pagando un arancel anual. Pagan un abono una sola vez y tienen asesoramiento por los siguientes 12 meses. Ese abono se puede pagar en una cuota con tarjeta o está en 3 cuotas y son valores distintos. Así que si quieren saber cuánto es ese importe, ingresan a la página web nuestra wsminversiones.com.ar y ahí les figura en la parte de servicios cualquiera de los dos para poder contratarlo. El de $15.000 para arriba no tiene ningún tipo de costo de asesoramiento, $15.000 para abajo tiene este costo comisional o costo de arancel anual que lo pagan una vez sola y los cubre desde que empezamos a trabajar 12 meses hacia adelante. Y si a los 12 meses ya consiguieron $15.000 de patrimonio, lógicamente no tienen que volver a pagar más y siguen con el asesoramiento gratuito igual que el resto de los clientes. Para cualquier persona que se incorpora a trabajar con nuestro equipo, ya sea que tenga el patrimonio de $15.000 o pague este arancel anual, nuestro equipo les realiza una videollamada mediante la cual nosotros les preguntamos cuáles son los objetivos de inversión, qué es lo que quieren conseguir, cuánto tiempo tienen pensado invertir el capital, tratamos de definir su perfil de riesgo y en esa misma videollamada analizamos tu cartera de inversión, si es que ya tienen ustedes una previamente armada, ya sea que la traigan de otro broker o que hayan hecho un cambio de asesor en la plataforma donde trabajan. Nosotros los asesoramos en Invio y en Balance Capital. Así que en cualquiera de esos dos pueden pedir el cambio de asesor y trabajar con nuestro equipo. Analizamos la cartera que tienen previamente, si es que no tienen ninguna, armamos directamente una desde cero, le damos nuestras recomendaciones en base a esa información que ustedes nos brindaron, horizonte de inversión, cuánto tiempo y el objetivo que quieran, horizonte de inversión, perfil de riesgo y el objetivo que quieran alcanzar. Armamos la cartera ahí de inversión en tiempo real, los asistimos a ustedes para que hagan la operatoria en tiempo real con el mercado abierto, con los precios al que tienen que comprar los instrumentos de inversión según el valor al que estén cotizando y ahí armamos la distribución correcta de renta fija y renta variable alineada con su horizonte de inversión. Eso hacemos en la primera videollamada con el cliente una vez que ya nos tiene de asesor, ya tiene capital ingresado o pagó este arancel anual. Después tiene ya de ahí en adelante el contacto con nuestro equipo por medio de WhatsApp. Puede mandarnos mensajes todos los días, de lunes a viernes, en horario de mercado, de 11 a 17 horas. Cualquier consulta que tenga en relación a su cartera de inversión o financiera en la que lo podemos ayudar, puede hablar con cualquier persona de nuestro equipo. Y también le damos acceso a los canales de Telegram que tienen todos nuestros clientes, donde mandamos recomendaciones de inversión diarias en relación a lo que son obligaciones negociables y semanales en relación a lo que son los CDR. Desde ese lado mandamos recomendaciones semanales porque los precios de los activos no suelen moverse fuertemente de un día para el otro. A veces pasa, como está ocurriendo actualmente, y por eso sube muchísimo nuestras recomendaciones últimamente, que algún activo sube mucho de precio y nosotros algo que recomendamos comprar hace 2 semanas o hace un mes,
estamos dando hoy la recomendación de venta. No suele ser frecuente eso de que los activos suban mucho de precio. Siempre el análisis que hacemos sobre las recomendaciones está basado en un análisis fundamental, determinamos cuál es el valor intrínseco de una empresa y lo comparamos con el precio de cotización. Si el valor intrínseco está más alto que el precio de cotización, recomendamos la compra del activo. Si el precio de cotización sube y alcanza el valor intrínseco, recomendamos la venta del mismo activo y eso no suele moverse muy fuertemente, así que por eso no hay tantas recomendaciones de compra o de venta de manera frecuente. Pero eso es lo que mandamos todas las semanas en relación a CDR y bueno, diariamente obligaciones negociables recomendamos todos los días, viendo los precios de cotización de ese momento. Y adicionalmente, si la persona que opera no tiene la autonomía o no quiere operar solo, no entiende las recomendaciones de Telegram o quiere que lo asesoremos en cada uno de los pasos, cada vez que ingresa capital también tenemos la dinámica donde nos pueden mandar un mensaje por WhatsApp y ahí le pasamos, según la cartera de inversión que ya tiene constituida y el horizonte de inversión, cuál es el activo que nosotros vemos más conveniente que incorpore a su cartera, porque vemos también qué es lo que tiene de cada uno de los activos. Si, por ejemplo, estamos recomendando IRSA para que incorpore la cartera y el cliente ya tiene un 20% de la posición en IRSA, no le vamos a recomendar IRSA, por más que sea la más atractiva que veamos. Por ahí le empezamos a recomendar Vista, y en un momento, cuando ya tenga un porcentaje de la cartera importante en Vista, pasaremos a recomendar otro activo. Entonces, de esa manera, siempre evaluamos con el cliente, cuando nos hace la consulta, la constitución de la cartera, el rendimiento de los activos en tiempo real con el mercado abierto y la recomendación que le pasamos que se adecue a lo que ya tiene constituida la cartera y al horizonte de inversión. Ahora paso a leer las preguntas que me quedaron acá. Gracias, Walter, son los mejores. Martín es mi asesor. Bueno, me alegro muchísimo, Clau, que estés trabajando con Martín. Hay que cambiar el chip, cambió de época, menos inflación y más apreciación. Bueno, esto es en relación a lo que es la tasa de interés que pagan los instrumentos. Hoy veo que mucha gente está preocupada porque los fondos comunes de inversión o los instrumentos de corto plazo o las billeteras virtuales pagan poco y nada. Y no es que pagan poco y nada, están pagando un 2% de tasa anual, 2,5%, un rendimiento por encima de la inflación esperada. El problema es que en términos nominales no hay una inflación tan grande, pero sí están teniendo rendimientos acordes a lo que se espera de inflación. Así que no es que rindan poco, sino que hoy rinden o tienen un rendimiento normal, acorde a lo que tenemos de inflación. Y eso es justamente el cambio de chip, no pensar en cuánto estoy ganando en pesos, porque el peso es transaccional, para que podamos pagar el alquiler, podamos ir a comprar al supermercado, pero las inversiones, el resguardo de nuestro patrimonio, se hace en dólares. Y ahí los rendimientos sí buscamos que sea mucho más que la inflación. Hoy la expectativa de inflación para el cierre de este año se ubica en torno a un 30% aproximadamente. Con suerte va a salir un poquito por debajo. ¿Cuánto tendríamos que haber nosotros ganado? Más del 30% si lo medimos en pesos. Ahora, ¿cuánto está pagando hoy un fondo de money market o un plazo fijo? Y dijimos ahí lo mismo, 30%. No estamos ganando absolutamente nada si yo me paro e invierto en pesos. Si lo hago en dólares, los instrumentos de inversión están pagando mucho más que la inflación norteamericana. Hoy Norteamérica tiene una inflación en torno al 2,4% anual en los últimos 12 meses y tenemos obligaciones negociables que te pagan un 7, un 7,5 o hasta un 8%. O sea, estamos triplicando lo que es la inflación y acá no tenemos ningún instrumento de renta fija que me triplique el rendimiento de la inflación del peso. Por eso nos podemos apoyar en instrumentos dolarizados y no tenemos ni siquiera que preocuparnos de lo que ocurre con el tipo de cambio. Porque en esta semana subió un 6% el tipo de cambio e imagínense que desapareció un 6% de su patrimonio medido en dólares y ustedes estaban justamente posicionados en pesos. Para un corto plazo, una LECAP entonces, fondo común de inversión u obligaciones negociables. Sería comentar las opciones. ¿Serías amable de comentar las opciones? Sí, ahí dependerá de lo que vos necesites realmente, porque corto plazo para nosotros es menos de 3 años. Y en menos de 3 años podemos hacer un montón de cosas en base a lo que vos necesites. Si es a más de un año, generalmente vamos a un instrumento vinculado al dólar. Si es menos, te preguntamos en qué moneda vas a hacer el gasto cuando ocurra ese periodo de tiempo. 3 meses, 6 meses, 9 meses. ¿Qué vas a necesitar? ¿Pesos o vas a necesitar dólares? Y en base a eso terminamos eligiendo qué recomendarte y viendo también qué es lo que tenés ahora en tu cartera de inversión. Una inversión a 3 años, ¿cuál es la ideal y con qué instrumentos? A 3 años nosotros puntualmente, como ya venimos diciendo acá, no recomendamos ningún instrumento de renta variable, porque en 3 años es mucha la volatilidad y es muy alto el grado de probabilidad de terminar perdiendo dinero. No solemos recomendarle a clientes instrumentos donde haya un alto grado de probabilidad de terminar perdiendo dinero, por lo cual a 3 años nos concentramos en instrumentos de renta fija y a 3 años probablemente armemos una cartera íntegramente de obligaciones negociables hard dólar. Con las opciones que tengo en cartera tengo que mirar la TIR. Me imagino que estás queriendo consultarme de las obligaciones negociables que tenés en cartera, cuál te puede llegar
cuál te puede llegar a resultar conveniente venderla para pasarla hacia otra obligación negociable. Bueno, ahí lo que hay que medir es justamente la tasa interna de retorno. Pero tenés que tener en cuenta que también cuando vos vendés un instrumento y compras otro, tenés que pagarle una comisión al broker. Entonces, desde nuestro lado, cuando hacemos un arbitraje o una recomendación de venta de una obligación negociable de un bono para pasarnos a otro, tratamos de buscar que haya al menos 3 puntos de diferencia para que sea beneficioso para el cliente asumir los costos de comprar y vender una obligación negociable y que tenga realmente una ganancia mayor a futuro. Es decir, si vos vendes un activo que tiene una TIR de un 3, comprate mínimamente un activo que tenga una TIR de un 6. Y hoy tenés, por ejemplo, el Bopreal 26 que tiene una TIR de un 3 y puedes pasarte a cualquier obligación negociable que tenga una TIR de un 7. Lógicamente estás vendiendo algo corto por algo a mediano plazo, algo que vence en el 2026 por algo que por ahí te vence en el 2028 o 2029. Walter, ¿qué es el arancel anual que mencionabas? Bueno, eso no lo terminé de aclarar. Nosotros tenemos la posibilidad de que trabajen con nuestro equipo teniendo $15.000 en nuestra cuenta comitente, sobre lo cual no pagan absolutamente nada por recibir nuestro asesoramiento. Solamente tienen que pedir el cambio de asesor o abrir una cuenta comitente si tienen el capital depositado en su casa o si lo tienen otro broker, pedir lo que es el cambio de la transferencia de títulos y ya empiezan a trabajar con nosotros. O si tienen menos de $15.000 e igual quieren empezar a invertir y quieren trabajar con nuestro equipo, pueden pagar justamente este arancel anual que a nosotros nos compensa los gastos o las comisiones que generaría un cliente en situaciones normales en un periodo de un año. De esa manera nosotros podemos trabajar absolutamente con todo el mundo sin necesidad de que cuente con un patrimonio mínimo y esto es algo que lo implementamos hace un mes y medio, así que bastante novedoso y por suerte ya tenemos coordinadas videollamadas con clientes nuevos hasta prácticamente fin de mes. Así que tuvo una muy buena aceptación por parte de los clientes y hay mucha gente todavía esperando para empezar a trabajar con nuestro equipo. ¿Qué fondo de money market dijeron en Inview? En Inview nombramos el fondo de money market en dólares que se llama MegaInvert Liquidez USD o MegaInvert Liquidez en dólares. Tiene un rendimiento promedio en torno al 2% anual y te da la posibilidad de tener una rentabilidad sobre dólares que vas a necesitar dentro de muy corto plazo. Walter, ¿cómo ven los bonos duales? Por ejemplo, el TD26. Bueno, los bonos duales tengo entendido que son en pesos, no son, llamen más bonos duales en dólares, por lo cual te pagan diferenciales de tasas en pesos y seguís estando parado en pesos. Así que no le vemos atractivos a invertir en moneda local. Saludos. Más saludos. Muchas gracias, Walter. Excelente el video. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Buenísimo, ahora entendí. Pronto me contactaré porque ya llegué a lo esperado del dinero. Bueno, estimo que tiene los $15.000, así que pasate por la página wsminversiones.com.ar. Ahí vas a poder ver los dos servicios que estuvimos comentando acá. Walter, un saludo para quienes te conocimos en el grupo de Facebook. Bueno, yo cuando empecé a trabajar ahí que numeraba esto en el 2014, lo hacía por hobby. O sea, yo aprendía sobre el mercado y lo compartía, lo que había aprendido el día anterior, lo compartía en una publicación en Facebook. Y había un grupo que se llamaba Jugando a Invertir, que tiene prácticamente 11 años ese grupo, que ya no hay nadie, nadie usa Facebook. Pero bueno, hay una persona justamente hace 11 años que me conoce. Bueno, llegamos al final. Les agradezco a todos por este tiempo. Esto va a quedar grabado acá. Después, a su vez, lo subiremos a YouTube. Tienen la posibilidad de contactarse conmigo, con Martín, que estuvo también en el vivo. Lo buscan como martin.wsminversiones o a mí me pueden buscar en este mismo perfil de WSM Inversiones. Nos mandan un mensaje ahí, les pasamos la dirección de la página web, que ahí pueden ver todos los datos de lo mismo que describí acá, cómo asesoramos, la videollamada, el acceso a los canales de Telegram, la posibilidad de tenernos a nosotros siempre en horario de mercado para hacernos cualquier consulta en relación a inversiones. Mis horas extras fueron para llegar al mínimo. Bueno, mira, los felicito a Alejandro que realmente se puso a ahorrar gran parte del capital para llegar al mínimo y ahorrarse bueno, este costo de la suscripción al día de hoy, pero va a poder trabajar con nuestro equipo ahora de manera gratis hacia adelante. Así que los saludo a todos, muy buen fin de semana, falta un poquito, nos queda el viernes todavía, pero estamos sumamente cerca de esta semana corta. Y cualquier duda o consulta que tenga, quedamos todos a disposición. Muchas gracias. Creo que llegué a ver 110, 120 personas en el día de hoy conectadas para un jueves, en algo que anunciamos hace 2 días. Nos pareció espectacular. Muchas gracias a todos y que tengan un muy buen fin de semana.